Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. Hoy vamos a analizar lo que hemos dado por llamar la Operación Miedo, las tácticas de disuasión migratoria en Estados Unidos, un poco de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esta persecución por parte del ICE hacia los migrantes, que es lo que está ocurriendo en estados como Atlanta. También hablaremos de la campaña que se está por salir por parte del gobierno de Donald Trump a través de medios de comunicación masiva para incentivar a que la gente se autodeporte, y después vamos a terminar con una de las realidades que hay que tener mucho cuidado de cómo las policías locales no están respetando los acuerdos de no difusión, de divulgación de información, a menos de que sea realmente requerida o mediante un orden judicial o que sea de una manera institucional. Está habiendo ya canales, se puede decir que secretos de comunicación entre policías estatales con ICE para deportar a las personas, y esto evidentemente pues es algo que le pega de lleno a los migrantes. Bueno, en el primer artículo que ya pueden checar en nuestra página de Facebook está esta noticia de la asociación EFE. Latinos en Atlanta tienen miedo y casi no salen. Aquí nos habla pues un temor que hay, no solamente en Atlanta. Esta es una de las muestras que no en todo Estados Unidos se está dando esto de que la gente no salga, pero sí en muchos lugares y en diferente grado. Hay unos lugares en donde se está teniendo más cuidado, en otros donde sumamente hay un miedo muy profundo. Hay muchas redes sociales ya que están difundiendo la información de si hay alguna redada, si ven algo un tanto sospechoso, en automático se empiezan a comunicar y la gente deja de salir de sus casas. Bueno, pues en Atlanta ya están poniendo exactamente este artículo difundiendo lo que está ocurriendo ahí en Atlanta, exactamente en la zona de Buford Highway, que es el área metropolitana de Atlanta, Georgia, donde, bueno, pues dicen aquí que el miedo ha provocado que muchos residentes eviten salir de sus casas, lo que ha generado una reducción notable en el comercio y en las actividades comunitarias que eran antes muy concurridas. Aquí hablan de las pérdidas económicas que hay, en la cual no se ha informado de cuánto es, pero es interesante o es importante hablar de esto, puesto que normalmente el discurso de Donald Trump es xenofóbico, van a hablar en contra de los migrantes. Pero más allá de eso, la gente en Estados Unidos no tiene la menor idea de la verdadera importancia de la comunidad migrante en ese país, en específico de la comunidad hispana. Hay muchas empresas. Voy a poner un caso muy significativo, que es, por ejemplo, la compañía AT&T. AT&T es una compañía bastante grande, la cual a partir del año entre el 2000 y 2010, por ahí me parece, lanzan una área por completo de AT&T hispano. ¿Por qué? Porque la demanda era sumamente grande y empiezan a hacer bastante dinero, cobrándole inclusive más a los ciudadanos que a los ciudadanos legales en Estados Unidos. Pedían contratación por un año, que dieran anticipo. Había veces en el que los migrantes daban su anticipo, hacían todo, y de repente pues no les reconocían la transacción y no les regresaban el dinero. Y esta empresa creció bastante en el ramo hispano. No solo a eso, cuántas empresas empezaron a hacer mucho dinero gracias a los indocumentados. Precisamente, por ejemplo, centros de abastecimiento como Northgate en California. No sé si está en todo Estados Unidos, pero por lo menos en California esta cadena de autoconsumo creció bastante. ¿Cuántos hoteles no han crecido gracias a la mano de obra de los migrantes? Pero más allá de estas empresas que han crecido con el trabajo de los migrantes, es los servicios que ellos consumen. No se entendería la popularidad que tiene el día de hoy Univision,
si no fuera por la comunidad tan grande que es la latina y que consumen bastante, que ven muchos de sus productos y que eso les ha permitido crecer, como decía AT&T, y un sinfín de empresas que gracias al dinero que pagan los hispanos en Estados Unidos han crecido. Y esto se vio, por ejemplo, después de los atentados de las de Torres Gemelas, en donde en automático se cierran las fronteras para que no entre ni salga nadie, según asegurando el territorio. La frontera del lado de Estados Unidos, los comercios empezaron a irse hacia abajo, a quebrar, y fue tanta la presión de este sector hacia el gobierno que tuvieron que volver a abrir las fronteras porque necesitaban a que los consumidores hispanos del lado de México pasaron a consumir a Estados Unidos. Y evidentemente esto se mezclan dos cosas. Una es los mexicanos que entran a consumir Estados Unidos porque es más barato, más lo que ya los que están ahí están consumiendo. Durante la crisis del 2008 con esto de las viviendas, en donde le fue un golpe muy duro a Estados Unidos, los que menos dejaron las viviendas que habían obtenido, a pesar de que los pagos eran exageradamente grandes, fueron los hispanos. Son los que más han pagado, los que están más al corriente. La mayoría de ellos paga sus contribuciones al gobierno, sus taxes, y sigue siendo golpeado por estas prácticas y sobre todo este discurso de Donald Trump. Se tiene que informar de eso, ver la verdadera importancia que tiene la comunidad migrante, y creo que es una de las maneras en las que más se puede presionar. El día de hoy no están saliendo por miedo a ser detenidos. Ojalá y también haya una de empezar a ver qué se consume, qué no, dejar de consumir productos tanto en Estados Unidos como en México, también en respuesta a esta agresión hacia nuestra comunidad. Debería de haber un boicot comercial con por lo menos varios productos que no son de canasta básica, que no son necesarios, y dejar de consumirlos. Este miedo ha causado también que los migrantes, pues evidentemente, al no salir de sus casas, no ir al trabajo, bajen sus ingresos y pues que manden cada vez menos dinero. Se acaba de reportar que en estos meses ha bajado más de casi el 16% lo que normalmente se mandaba. Que si esto llega así, o aunque se llegue a más o menos a nivelar, será el primer año en muchos que el ingreso por concepto de remesas a México bajaría. Cada año ha ido rompiendo récord. Se esperaba que ese año fueran más de 65,000 millones de dólares, y de no llegar a esa cifra, pues iba a ser un golpe bastante duro a la economía mexicana, en la cual también es un llamado de atención hacia México porque no se ha sabido aprovechar todas esas remesas que están llegando a nuestro país. Es un tema sumamente completo, complicado, pero que debe de atenderse, y pues para ello primero tendremos que estar hablando de ello. Y esto lo decimos de la importancia porque pues continúa esta guerra mediática, sobre todo de Estados Unidos, en donde pues ya de esta misma agencia de la EFE tenemos otro artículo que se titula "Estados Unidos usará televisión e internet para fomentar la autodeportación de migrantes". Aquí nos dice que que el gobierno ya lanzó una campaña publicitaria de televisión e internet. El objetivo es persuadir a los migrantes indocumentados a que opten por la deportación utilizando la aplicación CBP Home. Esta aplicación, que en su primera etapa tenía el nombre de CBP One, la cual le permitía a las personas que buscaban asilo hacer su solicitud de asilo desde sus países de origen o al sur de nuestro país, y que ya una vez que se le daba la cita llegaba hacia Estados Unidos y podía pasar a iniciar su proceso de asilo en Estados Unidos, algo que Donald Trump, y aquí cabe aclarar, no solamente lo detuvo, que eso hubiera sido normal que lo hubiera detenido, sino que no respetó a todas aquellas personas que ya estaban en la línea, que ya se habían formado, que ya tenían un proceso para ser aceptados. Muchas personas se quedaron en la frontera listos para ya pasar a México, a Estados Unidos, cuando Donald Trump la termina, mostrando una vez más que Donald Trump no cumple su palabra, que es un mentiroso, y que tenemos que tener mucho cuidado porque esta aplicación, va a estar esta campaña de difusión donde inclusive hablan de que van a dar dinero para que se regresen. La realidad es que no van a dar demasiado dinero. Puede ser que ayude, a lo mejor podría convenirle a algunas personas en una situación sumamente desesperada, pero a la mayoría de los migrantes indocumentados no les convendría que ellos automáticamente dijeran que serían autodeportados.
Aquí están una de las cosas que se van a utilizar, es decir, que aquel que sea detenido pues no va a poder regresar, pero aquel que utilice la CBP Home, ahí sí podrá regresar. Entonces es otra mentira, porque sí, podrá regresar siempre y cuando le convenga a los intereses de Estados Unidos. Y en estos días también salió la noticia de que va a empezar a pedir fianzas para poder otorgar visas de hasta $15,000. Entonces, si quieres regresar, Estados Unidos te va a decir, claro, pero tienes que depositar una fianza de $15,000 para, por si te llegas a quedar, nosotros tener con que tener dinero para poder buscarte y sacarte. O sea, es totalmente mentira esto que va a ser ayudado. Si alguien se quiere regresar, pues sí, es una situación sumamente complicada en Estados Unidos, que las personas tendrán que empezar a revisar si vale la pena continuar allá o si ya hay condiciones para regresarse a sus lugares de origen, pero poco recomendable utilizar esta aplicación CBP One, puesto que lo más seguro es que no va a ser respetada por el gobierno de Estados Unidos. Va a servir para aligerarles la carga de estar buscando, ahorrarse más dinero de un presupuesto multimillonario que ya se les fue otorgado, y que van a gastárselo no tanto en buscar a las personas, porque están haciendo cosas como, por ejemplo, ir a los campos ¿cómo se llama? Sobre agricultores, que saben que ahí tienen grandes cantidades de personas que pueden agarrar. Están yendo a las cortes, donde ya están las personas listas para enfrentar sus procesos migratorios, pero que estos agentes de ICE no están respetando ni eso, los agarran y los deportan en automático. En estos días está saliendo una caravana migrante del norte, del sur de nuestro país hacia Estados Unidos, totalmente contrario a lo que normalmente pasaba, que en estas épocas baja bastante, porque se sabe en todos lados que Estados Unidos no está dando asilo a nadie, que de nada sirve que va a llegar la gente a la frontera y va a pedir asilo porque no se los van a dar. Entonces está llevando estas caravanas. Habrá que ver quién las está financiando, porque igual una de las cosas que pasan con las caravanas es que a veces hay financiamiento para desestabilizar, en este caso a México, y que estas migrantes lo que van a llegar es, llegando a Estados Unidos, pues van a entrar al proceso, a esta maquinaria del negocio que es la migración indocumentada, y van a ser parte de las personas que van a estar un buen rato en los centros de detención para después ser deportados, y con esto justificar los números que no le van a dar a Donald Trump, porque no es que no haya tanto migrante en Estados Unidos, sino que no puede sacar a todos, porque la economía de Estados Unidos depende en gran parte, al menos sectores estratégicos para la vida común de las personas, depende de los migrantes. Y en los sectores más avanzados, que es de tecnología, también son la mano de obra migrante. Por ejemplo, la hindú tiene un papel muy importante en la tecnología allá en Estados Unidos, y que evidentemente ellos no serán tocados. Pero bueno, esta es parte de lo que está viniendo con esta campaña publicitaria. Simplemente no hacer caso, y se va a estar seguro por algún tiempo, pero la realidad es que las condiciones están dadas para que sectores que son racistas y que no quieren de plano a los migrantes, independientemente de la importancia que sean para el país, se están dando. Y aquí encontramos un artículo en el portal La Opinión. Policías de Colorado comparten ilegalmente información de migrantes en un chat de Signal. Aquí nos hablan de cómo en una investigación que se hizo, lograron hackear o lograron entrar a un teléfono de uno de los policías, y que después de mucho esfuerzo lograron ver cómo que a través de esta red social de Signal estaban mandando policías estatales información a ICE sobre personas que eran indocumentadas. Aquí nos dice que esto fue un estudiante de Utah, fue detenido después de que ICE obtuvo acceso al chat de Signal de un agente de Colorado. El departamento del alguacil de Mesa está relacionado con el caso de Carolyn Díaz Cónclave, quien fue detenida en junio pasado por el Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, al regresar a su hogar de Colorado tras terminar el ciclo de la Universidad de Utah, donde estudia. La investigación encabezada por Todd Rowell, alguacil del condado Mesa, determinaron que 5 de sus subordinados compartieron información con ICE sin autorización, es decir, no existía orden judicial y en cumplimiento a las leyes estatales vigentes desde hace 13 años. O sea, violaron la ley. Estas personas que se suponen de cuidar la ley, la violan. ¿Qué es lo que hacen? Ellos detienen, o sea, deben detener a una persona, y si es necesario que la arresten, la van a arrestar. O sea, tienen que hacer el procedimiento normal que hacen los policías. Y ya una vez que las personas estén detenidas o hayan cometido un crimen,
Depende qué crimen sea, es cuando se le avisa a ICE, pero no son ellos, no son los policías. Aquí se están saltando esto y no es la primera vez que pasa. Hay muchas historias de policías que simplemente por hacer el perfil racial ven a alguien, lo detienen, le sacan la información de que no tiene documentación y le hablan a ICE. ICE llega y arresta y deporta. Y como evidentemente están sacando a alguien sin documentos, no hay quien haga esta denuncia y eso queda ahí, pues nadie se enteró, no pasó nada. Pero ya poco a poco ha habido cada vez personas valientes que no se dejan, que se están quejando y que están reportando esto, porque esto está en contra de la ley. No tienen por qué los policías compartir información. Vamos a ver qué pasa. Colorado es uno de los tantos lugares en donde está ocurriendo eso. En California también pasa. Hemos aquí hablado de que ha habido una insistencia muy fuerte por parte de ICE y del gobierno de Donald Trump para que compartan información, no solamente la policía, sino inclusive estábamos hablando de los caseros, que las personas que están arrendando viviendas, sobre todo los condominios, que den la información de quienes le están rentando. Están buscando información de la manera que sea para poder justificar estos números. Estas son las cosas a las que se están enfrentando los migrantes en Estados Unidos en este momento. Habrá que seguir detenidamente. La mejor arma para los migrantes pues es la organización comunal. Hay ya muchas aplicaciones en las cuales se están avisando unos con otros donde hay algún retén o algo sospechoso. Habrá que ir mucho más allá. Tendrá que entrar la colaboración del gobierno de México para ofrecer algún tipo de ayuda a los migrantes que están allá para que puedan regresarse. En una reunión con la titular del IME, con Tatiana Cloutier, ella hablaba de que ya se está viendo la posibilidad de que los mexicanos en el exterior puedan invertir en México, pero eso vendría siendo hasta el 2026 y lamentablemente, y esto es urgente, esto debe de estar ya, y desde, no de ya, de en este momento, sino de tiempo antes, en el cual poderles permitir a los migrantes allá empezar a invertir en cosas productivas en este país, para generar las condiciones para que ellos realmente puedan regresarse. Parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador era eso, buscar que el mexicano que salga por gusto y no por necesidad. Pero lo que sí faltaba en ese discurso es decir, generar las condiciones para que el mexicano que ya salió por necesidad pueda regresar. ¿Y cómo se hace eso? Cuando se limite esa necesidad de estar fuera, cuando se le puede ofrecer al migrante que está allá en este país lo mismo que tiene allá, quizás con menor salario, pero evidentemente pues que sean menos costosa la vida. Cuando hablábamos de los sectores que se han visto beneficiados con los migrantes, yo lo veo aquí cuando entras a una de las tiendas comerciales que también hay allá, como Walmart, como Costco, en donde específicamente Costco, tú entras y el precio que tiene Costco en México es el mismo que tiene en Estados Unidos. Más sin embargo, en Estados Unidos, pues evidentemente entra mucho migrante a comprar a Costco. Los salarios son mayores que los que están en Costco, pero ahí no trabaja gente indocumentada, pero se sirven de ellos. En México tienen menos personal, se les paga mucho menos y las ganancias que tienen esas empresas son mucho mayores. Es por eso que de repente no se entiende de repente cómo en México se oponen a las 40 horas de jornada laboral, se oponen a aumentos de sueldo, cuando son las mismas compañías que están en Estados Unidos y tienen más ganancias que en Estados Unidos, pero se niegan a pagar un salario justo a las personas simplemente porque no son americanos, o no son norteamericanos o estadounidenses, que es el término correcto. Bueno, pues esta es la entrega del día de hoy. Ahí espero que nos sigan, que le den like al video, que compartan la información y pues nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.